Bueno, tengan muy buenas tardes todos ustedes. Bienvenidos nuevamente. Me alegro de poder compartir un poquito mis conocimientos con ustedes. Para mí es un gran gusto hacerlo. Espero que ustedes saquen el mayor provecho, ¿verdad? Alguien por ahí, Rodrigo, bienvenido. Hola, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, bienvenido. Bien, vamos a dar por iniciada la clase, ¿verdad? El día de ayer nos habíamos quedado en que en la etapa 3, que es la niñez temprana, que es de los 3 a los 6 años, y habíamos dicho que en esa edad pues ya se consolida la memoria y el lenguaje. Ya los niños ya dicen las palabras completas, no las dicen a media, o no las dicen inadecuadamente, sino que ya las palabras ya las van entendiendo mejor y por lo tanto la pronunciación es más completa, más apegada a lo que es la palabra en sí, ¿verdad? Y van entendiendo su significado. Hasta ahí nos quedamos el día de ayer. Ahora vamos a continuar con que la inteligencia se hace más previsible. O sea, de los 3 a los 6 años nosotros ya podemos ir viendo el nivel de inteligencia que tiene un niño, el nivel de inteligencia que ha logrado desarrollar. Y ese nivel de inteligencia, cuando nosotros lo comparamos con otros niños, entonces ya podemos decir, la inteligencia de este niño llega hasta tal cosa, o este niño es más inteligente que otro, o a este niño como que no se le ha desarrollado suficiente su inteligencia. O sea, ya podemos prever, ¿verdad? O también incluso ya podemos ver ciertas dificultades en el aprendizaje, que muchas veces son a consecuencia de que consecuencias genéticas, ¿verdad? Pueden ser consecuencias de la mala alimentación, puede ser consecuencia de que los padres no se han preocupado dándole la estimulación temprana que decíamos anteriormente para irle desarrollando esas conexiones neuronales, ¿verdad? Esas conexiones de las neuronas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a poder prever, ¿verdad? Previsible, o sea, pre es antes, visible, ver desde antes cómo va a ser la inteligencia de ese niño o cómo está haciendo en ese momento ese niño, hasta dónde llega. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Vean, hoy voy a estar repitiendo el nombre de Carla Alejandra Morales Guardado, porque solo tiene el periodo para hacer su examen, es el periodo de clases. Entonces, si ella no se presenta, lo siento mucho, pero vuelve a perder su examen parcial. Tiene que hacer otro trámite con la universidad. Así es que Carla Alejandra Morales Guardado, si está presente, por favor, me indicas, por favor, o si alguno de ustedes tiene la manera de comunicarse. ¿Sí, Kenzie? ¿Me dices algo? Kenzie María, Alfaro, Madrid, ¿me decías algo? Kenzie María. No, ¿verdad? Entonces quizás se le soltó el micrófono. Entonces, si alguien pues puede comunicarse con ella, avisen de que su parcial está ahorita habilitado, ¿verdad? En el aula virtual. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre eso de la previsibilidad de la inteligencia de un niño? ¿No? Y acuérdense algo, cuanto más le desarrollamos la inteligencia a un niño en esas primeras edades, más rápido va a ir desarrollando su inteligencia de acuerdo a su edad. De acuerdo a su edad, más rápido va a ir evolucionando, ¿verdad? Esa capacidad del niño. O sea, podemos prever qué tan inteligente va a ser un niño. Cuando le vemos sus actitudes, le vemos sus hábitos, le vemos sus costumbres, le vemos su accionar, ¿verdad? Podemos ir previendo cómo va a ser de inteligente esa persona. Bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, seguimos adelante. Se generaliza la experiencia preescolar y aún más la preprimaria. O sea,
porque cuando decimos se generaliza, porque la mayoría de padres, bueno, en nuestro medio no tanto, ¿verdad? Pero muchos padres ya mandan a sus hijos, cuando cumplen 3 años, ya los mandan al kinder, ¿verdad? Al pre-kinder o preescolar y a la preprimaria, o sea, a la preparatoria, como nosotros le decimos acá, ¿verdad? Entonces, ellos, la experiencia que van a tener en el kinder, ¿verdad? En el colegio donde estén, la van a acumular y va a ser parte de su actividad diaria, aún dentro de la casa. O sea, pues que esa experiencia preescolar no solo la va a aplicar para la escuela, sino que también la va a ir a aplicar dentro del hogar. No sé si está claro, alguna pregunta, alguien quiere comentar, decir algo. Muy bien, sí. También a esta edad, ¿verdad? De los 3 a los 6 años, se considera a esta etapa la preoperacional. ¿Qué es eso de preoperacional? ¿Quién sabe? No, ¿verdad? Bien. Miren, la preoperacional es que ya para poder hacer operaciones matemáticas. Entonces, esta etapa, precisamente, y más que todo, ya ahí cuando vamos llegando, el niño va llegando a los 6 años, donde ya en la preparatoria ya le enseñan la numeración, entonces ya el niño ya comienza a prepararse para hacer operaciones matemáticas o similares, ¿verdad? De la vida diaria. Ya puede distinguir grupos, ¿verdad? Ya puede ver secuencias. O sea, ya hay un nivel de desarrollo de matemático en su mente. Y como digo, principalmente a los 6 años, que es cuando ya están en preparatoria. Y es donde precisamente le enseñan ya un concepto de lo que es matemática. Un concepto simple, ¿verdad? Un concepto abreviado, digámoslo así, y corto, de lo que es las matemáticas. Entonces ya ellos ya van teniendo la concepción. Ya saben que las cosas pueden ser numéricas, ¿ya? Las cosas pueden ser numéricas. Y por lo tanto ya su concepción también ya va cambiando. Ya va encaminándose a preparar su cerebro a las operaciones matemáticas. Por eso se le llama preoperacional, porque ahí es donde se le debe de preparar al niño. Y como digo, principalmente a los 6 años, ¿verdad? Se le debe de preparar al niño para que conozca la numeración y vea que hay una continuidad, una lógica numérica. En todo, pues, ¿verdad? En todo, si nosotros lo vemos, en todo hay lógica numérica. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro lo que hemos hablado? Por eso dice, también se considera esta etapa la preoperacional, porque ya van a comenzar a operar matemáticas. Están conociendo la numeración. Ya, incluso estaba viendo yo una clase virtual de aquí en El Salvador, de un colegio de acá de El Salvador, en que a estas alturas de iniciado el año ya le están haciendo entender a los niños de 6 años, estaba hablando de los niños que están en preparatoria, ya le están haciendo entender que hay una secuencia numérica y que hay un antecesor y un antecesor y uy, se me ha ido el otro término, el que va adelante, y un sucesor, ¿verdad? En la numeración, o sea que hay una secuencia lógica. Cada número tiene un antecesor y tiene un sucesor, el número que le sucede, o sea, el número siguiente. Ya le están enseñando eso, o sea, ya están preparándolo a que puedan realizar operaciones preoperacionales. Permítame, quiero ver si ya vino nuevamente Carla Alejandra Morales Guardado. Carla Alejandra Morales Guardado. Voy a estarlo repitiendo, ahí me van a disculpar, para que esta niña pueda realizar su examen, ¿verdad? Bien, no hay dudas, no hay preguntas. Seguimos adelante. La cuarta etapa, que es la niñez media, que es de los 6 a los 11 años. Aquí en esta edad ya disminuye el egocentrismo y los niños
comienzan a pensar en forma lógica, pero concreta, ¿verdad? O sea, todavía lo abstracto les cuesta concebirlo. Entonces, ya piensan en forma lógica, pero en cosas concretas, no en cosas abstractas. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre lo concreto y lo abstracto? Vamos a buscar a alguien aquí en la lista, pues, ya que no hay voluntario. Catherine Abigail Mengíbar González. Catherine Abigail Mengíbar González. Catherine Abigail no está en clase. No ha venido todavía a clase. Vamos a buscar a otra persona. Lick, ¿Sí? yo quería participar, que quizás Dime, lo Rodrigo. concreto sería como algo material, algo físico, y algo abstracto sería como un pensamiento, una imaginación, una imagen, no sé. Excelente. Lo concreto es aquello que podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos. Eso es lo concreto. Ver, oír, sentir a través del tacto, ¿verdad? Percibir a través del olfato, o degustar a través del gusto, ¿verdad? A través de la lengua. Eso es lo concreto, aquello que podemos ver, oír, tocar, saborear. Y eso es lo concreto. Y lo abstracto es aquello que no podemos ni ver, ni oír, ni sentir con el tacto, ni probar con el gusto, ni tampoco olfatear, ¿verdad? Olfatearlo. O sea, está fuera de los sentidos. ¿Qué cosas podemos encontrar dentro de lo concreto? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosas podemos ver dentro de lo concreto? ¿Qué cosas podemos considerar concretas? ¿Nadie quiere participar? ¿Lo vamos a hacer participar entonces? Irving Steve Orellana está presente. Hola, Lick, buenas tardes, dígame. Ajá. Quiero ejemplos de cuestiones concretas. Bueno, pues Lick, creo que todo aquello concreto es todo lo que podemos ver y sentir, ¿verdad? Entonces, creo que todo lo que podemos ver y sentir sería algo concreto, la computadora que tenemos enfrente, la pantalla, que nuestros padres, nuestra familia, o sea, todo, casi, absolutamente casi todo a nuestro alrededor es algo concreto porque es tangible. Correcto, es tangible, ¿verdad? O sea, lo percibimos a través de los sentidos. ¿Y algo abstracto, Irving? Bueno, ya algo abstracto, licenciado, sería los sentimientos, podría ser una de ellas, como el amor, la tristeza. Entonces, porque no se puede ver o sea, no se puede ver ni es sensible al tacto, pero sí se puede sentir. No se Entonces, percibe a través de ninguno de los sentidos. exactamente. Entonces eso sería algo abstracto. Algo abstracto, ¿verdad? Los sentimientos, correcto, muy buen ejemplo. Profesor, Sí, dime. otro ejemplo de algo abstracto puede ser los principios o valores, ¿verdad? Que se inculcan, porque no es algo que lo podemos sentir, simplemente se nos crea una idea, una percepción de algo acerca de un determinado fenómeno, un determinado tema, y sobre lo que sobre el cual pues se moldea nuestras acciones, actitudes, el comportamiento frente a la familia, la sociedad en general, o simplemente mientras estamos de manera individual en cualquier escenario. Entonces, para mí es otro ejemplo también de algo abstracto. Es correcto, excelente, Francisco. ¿Alguien más quiere dar ejemplo de algo abstracto? No podemos ver, ¿verdad? Un pedazo de amor ahí volando en el aire, ¿verdad? Porque el amor es algo abstracto. No podemos. No podemos ver un pedazo de odio que viene encima de nosotros, ¿verdad? Podemos ver las actitudes de odio en la persona, los gestos de la persona, pero la persona es concreta. Pero no podemos ver que viene el pedazo de odio, ¿verdad? Pegarnos a nosotros, eso no lo podemos ver.
porque el odio en sí es un sentimiento y es abstracto. Y sentimos amor, claro que sentimos amor. No lo percibimos, pero sí sentimos amor. Sentimos odio, también a veces. Hemos hablado con odio contra alguien, ¿verdad? Sentimos odio. Lástima. Es otro sentimiento, sentir lástima por alguna persona, por algún ser natural, ¿verdad? Por un árbol que se esté quemando, por un perrito que lo atropelló un carro, etcétera. ¿Verdad? Todos esos son sentimientos. No podemos ver la lástima, ¿verdad? No podemos ver un pedazo de lástima ahí sembrado en el jardín, por ejemplo. No se puede, sino que solo lo sentimos a través de los sentimientos. Otro ejemplo es Dios. Dios no lo vemos, no lo tocamos. Dios es algo abstracto, ¿verdad? Creemos en Él por fe, ¿verdad? Creemos en Él por fe, pero no es que lo veamos, lo sentimos, sí lo sentimos en nuestras lógicas, ¿verdad? Sentimos a Dios y cumplimos con sus mandatos, ¿verdad? Pero son pocos los que dicen haber visto a Dios, ¿verdad? Ya sea a Jesucristo o a Papá Dios, como ustedes le quieren llamar, Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero eso no vemos un pedazo de Dios allí volando, ¿verdad? No lo vemos. Vemos imágenes que las hacemos, que el hombre las ha hecho para imaginarse de cómo es Dios o cómo, para aquellos que dicen haberlo visto, dicen, lo describen y dicen de esta y de esta manera y con esta característica. Pero Dios es abstracto. Y como digo, creemos en Él por fe. Bien, nuevamente, Carla Alejandra Morales no está presente, compañeros. Carla Alejandra Morales Guardado. Carla no está. No está, ¿verdad? Ok, bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer? Muy bien, sigamos. Se incrementan las habilidades de memoria y lenguaje, por supuesto, ¿verdad? Si ya estamos aprendiendo, si a esta edad ya no solo aprendemos números, porque eso lo aprendimos en la preparatoria, en la etapa preoperacional, o ya estamos operando con los números y por lo tanto tenemos que memorizar, porque las operaciones, todas, tienen una normativa, una regla, ¿verdad? Para poderse desarrollar. La suma, ¿verdad? Que sigue una lógica para sumar. La resta sigue otra lógica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que se está desarrollando la habilidad de la memoria y la habilidad del lenguaje. Y además de eso, ya la capacidad de entender cosas abstractas. Cuando decimos 2 más 2 es 4, si no decimos 2 camisas o más otras 2 camisas, ahí sí podemos nosotros ver 2 camisas y después otras 2 camisas que llevan. Se puede concretizar, pero también se puede ver de forma abstracta, porque decimos 2 más 2 es 4, punto. ¿Pero 2 qué? ¿Verdad? Solo los numeritos, ¿verdad? Se concretiza a través de los numeritos, pero eso significa que tenemos que aprender la forma de sumar, aprender la forma de restar, aprender la forma de dividir, aprender la forma de multiplicar. Entonces, ¿eso qué implica? Memoria. Y también, por el otro lado, lógicamente, si se va estudiando, se van aprendiendo nuevos conceptos y por lo tanto, se incrementan esas habilidades, ¿verdad? Habilidad de memoria y habilidad de lenguaje, en tanto que el lenguaje mismo va acrecentándose. Bien, no sé si tienen dudas o preguntas. Acuérdense que estamos viendo el desarrollo cognitivo de la persona. ¿Qué es lo que debería de suceder en la persona en esa etapa? En este caso, estamos hablando de la cuarta etapa, que es la niñez media, de los 6 a los 11 años. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, compañeros? ¿Estamos bien? Todo claro, profesor.
Ok, excelente. Entonces, seguimos. Los avances cognitivos permiten a los niños beneficiarse ya de la escuela formal. Vean, aquí en nuestro país hay muchos niños que no tienen la oportunidad de ir al kinder y de una vez entran a primaria y en una forma abrupta tienen que aprender en primer grado los números y las operaciones básicas de las matemáticas, ¿verdad? Las operaciones básicas. Lo primero que aprenden, y por lo general en primer grado se aprende a sumar y a restar, ¿verdad? Ya multiplicar y dividir ya se ve en segundo o tercer grado. Pero esos avances cognitivos que los niños tienen permiten que se beneficien y eso lo obtienen a través de la escuela formal. Es decir, ya van a primaria, ya van con un estudio secuencial, ¿verdad? Ya van con un programa de cada materia que lleva una secuencia que no es inventada, sino que todos los programas han sido producto de un análisis lógico del aprendizaje en esos programas y determinar qué es lo que se debe aprender en cada grado escolar. Entonces ahí vamos teniendo los avances cognitivos. Lo que se aprende en primer grado sirve para el segundo grado, lo que se aprende en el segundo sirve para el tercer grado, y lo que se aprende en tercero sirve para el cuarto, y así llegamos incluso a nivel de bachillerato, y aún a nivel universitario. ¿Por qué creen que a ustedes les exigen bachillerato? ¿Por qué creen que nos exigen bachillerato para poder graduarnos de una universidad? Porque necesitamos todo ese conocimiento que se va acumulando hasta el bachillerato, porque lo vamos a utilizar ya en la universidad. Bien, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No hay, seguimos. En esta etapa también algunos niños revelan necesidades y dotes educativos especiales. Algunos niños. ¿Eso qué significa? Puede ser en un sentido positivo o puede ser en un sentido negativo. ¿Por qué? Cuando hablamos de necesidades especiales, un niño que se le percibe un mayor nivel de inteligencia que el resto, un mayor nivel de capacidad de aprendizaje que el resto, ese niño ya necesita una educación especial, porque de lo contrario, le estaríamos retardando su desarrollo. Entonces ya necesita una educación especial. Y por el otro lado, aquellos niños que tienen problemas, ¿verdad?, del aprendizaje, van a necesitar también una educación especial. Por ejemplo, un niño que tiene retardo mental necesita una educación especial. Un niño que tiene poca capacidad de entendimiento, de lógica, también necesita una educación especial. Entonces se necesitan dotes educativos especiales, tanto para el que va muy avanzado como para el que va muy atrasado. Entonces, revelan esas necesidades en esta etapa, ¿verdad? A esta etapa es que revelan esas necesidades, donde pueden necesitar una educación especial por su nivel de avance o pueden necesitar una educación especial por su nivel de retraso, ¿verdad? Por su nivel de retraso. No sé si me he explicado, si tienen alguna duda, alguna pregunta. O sea, es en esta edad donde se percibe más fácilmente cuando una persona tiene deficiencias mentales. Y entonces, lo lógico es primero llevarlo del médico, a ver qué es lo que está pasando, a ver si no hay una afectación biológica, ¿verdad?, para darle un tratamiento, si es que tiene tratamiento, ¿verdad? Y si no, pues a través de la educación especial. O sus neuronas han sido tan bien estimuladas que sobresale y rebasa los límites de todos sus compañeros. A eso se está refiriendo acá cuando aquí en esta edad se revelan esas necesidades y dotes educativos especiales, porque o están muy retrasados o están muy adelantados. Bien, ¿no hay preguntas? ¿Comentarios?
Sigamos. Se inicia la etapa de las operaciones concretas. ¿Cuál es esa etapa de las operaciones concretas? Las 4 operaciones básicas de las matemáticas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Desde los 6 a los 11 años. Ya se les enseña las operaciones concretas, ¿verdad? Ya ellos ya pueden ver, incluso mentalmente, a veces pueden hacer ya constructos de cuestiones, de operaciones concretas. Ya es más, algunos niños, más que todo en los primeros años de esta etapa, inventan cuentos, hacen cuentos, ¿verdad? Ya ellos tienen la capacidad de crear cuentos, de crear estructuras, ¿verdad? Entonces ya ahí estamos hablando de operaciones concretas. Ya pueden incluso los padres pueden enseñarle artes manuales. Algo que yo le agradezco a mi padre, que él me enseñó a mí carpintería, me enseñó a mí fontanería, me enseñó electricidad, me enseñó albañilería. Y creo que yo se los he dicho. Y él no me decía, él lo que me decía es, mira, hijo, esto tenés que aprenderlo porque te va a servir en la vida. Te puede servir en 2 vías. Una vía es porque si no logras terminar una carrera, una carrera universitaria, me decía, puedes, o sea, no logras concretar un estudio, un título, pues te puedes dedicar a cualquiera de estos oficios. ¿Qué? Todos los oficios, todo tipo de trabajo es un orgullo, porque es ganarse el sustento con el sudor de la frente. O sea, ganárselo con honestidad. En ese sentido te puede servir, porque cualquiera de estas cosas te pueden servir para que puedas vivir y te puedas ganar el pan de cada día. O media, te va a servir también, tal vez no para hacerlas, porque tal vez llegues a la universidad y te gradúes, ¿verdad? Te gradúes en la universidad. Entonces vas a trabajar de otra cosa, pero no de esto. Pero entonces, tú ya no vas a hacer esos trabajos en tu casa, ni se los vas a hacer para nadie. Pero como sabes cómo se hacen, sabes lo que cuestan. Y por lo tanto, con conocimiento de causa, puedes revisar que el trabajo que te lleguen a hacer esté bien hecho. Que si te llegaron a cambiar el empaque de un chorro, que ese empaque esté bien cambiado. Porque hasta para eso se necesita conocer cómo se debe de cambiar un empaque y cómo se debe de poner el empaque correctamente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando ya de operaciones concretas. O sea, no solo estamos hablando de operaciones numéricas, sino que también operaciones de actividad. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ¿verdad? Okay. Fíjense que lo mismo hice yo con mi hijo. Mi hijo, cuando no tiene nada que hacer en la casa, él ve y busca y él usa el taladro, usa herramientas para cambiar chorros o para cambiar los empaques, o ya se le arruinó la regadera eléctrica, él va y la compra y la pone, la cambia, ¿verdad? Puede hacerlo. Le sirve para botar el estrés, ¿verdad? Que le genera su trabajo. Para eso le sirve, ¿verdad? Entonces, es una forma también. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Así que por aquellos compañeros que todavía no han aprendido esos artes, ¿verdad? De manejar esos oficios, están a tiempo de hacerlo. Ok. Otra de las características es mejor comprensión de los conceptos especiales. La causalidad. La causalidad. Aquí estamos hablando de causa y efecto. La categorización. El primero, segundo, tercero, cuarto lugar. El razonamiento inductivo y deductivo. O sea, a inducir a una persona a que piense o llevarlo a deducir. O también ustedes
Cuando alguien les quiere enseñar, les puede hacer a través del método inductivo o del método deductivo. Que es, inducirlos a que ustedes piensen o enseñarles a que deduzcan, ¿verdad? La conservación y, por supuesto, el número. O sea, en esta etapa es que se desarrollan esas cualidades. La mejor comprensión de los conceptos especiales, tales como la causalidad. O sea, sabemos que todo tiene una causa y un efecto. Todo tiene una causa y un efecto. La categorización. Todos categorizamos, ¿verdad? Y yo les preguntaría, en un momento dado, ¿quién es más importante? ¿Su mamá, su papá, su esposa o el hijo de ustedes que está todavía gateando? Ahí estamos categorizando y estamos hablando ya de conceptos espaciales en el tiempo, ¿verdad? Fíjense que estamos hablando de mejor comprensión de los conceptos espaciales, ¿verdad? Podemos comprender mejor esos conceptos. Como decimos, la casualidad, la categorización, el razonamiento inductivo y el deductivo, y la conservación y el número. Cómo hacer que las cosas podemos conservarlas por mayor o menor tiempo. Bien, no sé si tienen dudas o preguntas. Quiero nuevamente preguntar si está presente la compañera Carla Alejandra Morales Guardado. Carla Alejandra Morales Guardado, ¿está presente? ¿No está? ¿Alguien se logró comunicar con ella? Para avisarle que usted está listo. No, ¿verdad? Bueno, sigamos. Ok. ¿No hay ninguna pregunta o algún comentario? ¿Algo que quieran agregar sobre esta cuarta etapa del desarrollo humano, del desarrollo cognoscitivo del ser humano? O sea, de la niñez media, que es de los 6 a los 11 años. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Seguimos con la quinta etapa. La etapa de la adolescencia, que es de los 11 a los 20 años. ¿Qué es lo que se conoce de los 11 a los 20 años? Se desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto y el razonamiento científico. ¿En qué consiste el razonamiento científico? ¿Quién me quiere decir? Vamos a preguntar entonces. Josué Isaac Santos Palacios. Josué Isaac. Sí. ¿Qué es esto de pensamiento, razonamiento científico? ¿Para ti qué es eso, el razonamiento científico? Que tenga que ver con, bueno, más que todo que tenga que ver con que el niño aprenda a pensar de acuerdo a las leyes de la ciencia, de las ciencias naturales, y que vaya componiendo sus pensamientos acorde a eso, ¿verdad? Correcto. Excelente, José, así es. O sea, ya tienen la capacidad de razonar científicamente. ¿Por qué? Porque ya conoce, ¿verdad?, ciertas normas científicas. Tal vez no en una forma explícita, pero sí a través de la práctica de esos estudios va entendiendo esos razonamientos científicos. Como por ejemplo, un razonamiento científico, y nadie puede decir que no, todos nosotros nacemos, nos reproducimos, perdón, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es el ciclo de la vida, en una forma bien resumida, ¿ya? ¿Habrá alguien que viva en la eternidad?
¿Habremos visto nosotros a alguna persona de la eternidad? Creemos en Dios, que es eterno. Pero ¿por qué creemos en Él? No porque lo podamos demostrar científicamente. Creemos en Él por fe, por nuestros principios religiosos. Pero científicamente no se ha demostrado la existencia de Dios. Pero por fe creemos en Dios. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos dice la ciencia. Aquello que puede ser demostrable. Esa es la característica de la ciencia. Lo que es demostrable. Lo que es demostrable no es demostrable, no es científico. ¿Verdad? Lo que no es demostrable no es científico. No se puede demostrar, no es científico. Entonces, ese pensamiento abstracto que yo les acabo de hablar es parte del razonamiento científico. Entonces, de los 11 a los 20 años, se desarrolla esa capacidad de pensar en una forma abstracta. Entonces ya incluso, yo no sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, cuando hablan de lo abstracto, hacer poemas. ¿Alguno de ustedes hizo algún poema en algún momento de esa etapa? Los poemas son cosas abstractas que tienen una base material concreta, pero cuando lo trasladamos como pensamiento, es una cosa abstracta. Los poemas son abstractos. Y yo creo que más de algunos de ustedes, incluso cuando tuvieron el primer atractivo con alguien de su sexo opuesto, podrían haber pensado más de algún pensamiento poético, ¿verdad? O similar, ¿verdad? ¿Para qué? Para denotar el amor que sienten con aquella persona. Entonces, creo que el amor que sabemos que es abstracto, tratamos de volcarlo como concreto cuando hacemos un poema, porque al escribirlo, la escritura ya es algo concreto, ¿verdad? Bien, no sé si me he explicado bien, si tienen dudas, preguntas, o algún comentario que quieran hacer, o algún ejemplo, ¿verdad? De pensamiento abstracto que ustedes tuvieron en esta etapa de los 11 a los 20 años. ¿No? Ok, seguimos entonces. Persiste la madurez del pensamiento en algunas actitudes y conductas. O sea, en esta época se va consolidando la madurez. Al principio todavía se entra de forma inmadura. Madurez del pensamiento, acuérdense, ¿verdad? Entonces, se va madurando en ese pensamiento, en esta etapa. Cuando llegan a los 20 años, como digo, estas son etapas, y vuelvo a recalcar eso, estas son etapas que no van a ser etapas fijas, ¿verdad? Que cumplir a los 11 años, a los 11 años tiene que comenzar con todas estas características. No, algunos empiezan más tarde, otros empiezan más temprano, o sea, antes de los 11. O algunos empiezan más tarde, después de los 11. Y algunos terminan esta etapa, y todas las etapas, ¿verdad? Terminado el periodo señalado científicamente, pero no necesariamente es una norma, una regla inerte, ¿verdad? Que se tiene que cumplir a ley. No, porque esto es un constructo social, ¿se acuerdan que lo vimos al principio? ¿Verdad? Entonces, pero sí, es aproximadamente entre los 11 a los 20 años que se dan esto. Entonces, ahí se va desarrollando ya la madurez del pensamiento y el pensamiento lógico para desarrollar actitudes y conductas. Aquí comienza a darse eso. Aunque recordemos también que influye estamos hablando de conocimiento, de las etapas del desarrollo cognitivo, pero recordemos que también tienen un desarrollo psicosocial y no son independientes, sino que todos funcionan a la vez.
El desarrollo biológico va a la par del desarrollo psicosocial y del desarrollo cognitivo. Entonces, dependiendo de cómo sea ese desarrollo psicosocial, así también va a ser el desarrollo cognitivo. O sea, no lo separemos, ¿verdad? Aquí para fines académicos, fines de entendimiento, papá le hace esta diferenciación. Pero en realidad todo eso va concatenado, va amarrado, todo. Entonces ahí persiste la madurez del pensamiento en algunas actitudes y conductas. ¿Qué actitudes, por ejemplo? La atracción del sexo opuesto. Es el ejemplo quizás más común. Ya se da, esa es parte ya de un nivel de madurez. De un nivel de madurez psicosocial. Y por lo tanto, se manifiesta a través de un pensamiento, la madurez del pensamiento. ¿Verdad? Ya se está pensando en cumplir con la siguiente etapa natural, que es el de la reproducción. Y entonces tomamos actitudes y conductas que buscan la reproducción, de una forma instintiva incluso a veces, ¿verdad? Pero ahí persiste la madurez del pensamiento. Cuando la persona dice, pero yo todavía no me voy a meter en caminos a donde no se vaya. Puedo tener una aventuría, dicen por ahí, ¿verdad? Algunos. Pero no voy porque todavía no estoy preparado para enfrentarme y tener un hogar fundado por mí. Y ahí está la parte de la madurez del pensamiento, ¿verdad? Y ahí viene eso, nos lleva a ciertas actitudes y a ciertas conductas. No sé si me ha explicado, si se han entendido. Ok, sigamos. Por favor, si alguien no entiende o quiere hacer un comentario o no está de acuerdo, interrúmpame, ¿verdad? Y yo con mucho gusto lo voy a escuchar y vamos a conversar, basándonos principalmente en términos científicos, porque esto que estamos viendo son términos científicos. Otra de las características, la educación se enfoca en la preparación para la universidad o el trabajo. O sea, la persona en esta edad va a escoger, por ejemplo, el tipo de bachillerato en base a su perfil hacia el futuro. Si va a seguir estudiando en la universidad o si va a ser para el trabajo. Y ahí es donde, si voy para la universidad, entonces voy a estudiar el bachillerato general. Pero si voy a buscar un trabajo, entonces voy a buscar el bachillerato comercial, ¿verdad? Entonces, ya el enfoque de la preparación de la persona va hacia un enfoque universitario o un enfoque de trabajo. Y hay personas que van con el doble enfoque. Porque en parte fue lo que me pasó a mí. Porque yo adquirí una carrera corta, ¿verdad? Que estaba de educación media o bachillerato, que es el contador, así se llamaba, y ya desapareció, pero tenía el mismo nivel de bachillerato. Estudié contador. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de trabajar. O sea, mi visión iba con trabajo. Pero al mismo tiempo, no perdí la visión de estudiar en la universidad. De tal manera que cuando yo me gradué de contador, busqué trabajo y de mi salario me pagaba la universidad. O sea, tuve dos enfoques. Ahí vemos nosotros y con eso confirmamos que ya para entonces ya persiste la madurez del pensamiento. Yo tuve ese pensamiento en el doble enfoque. Preparación para la universidad y preparación para el trabajo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, seguimos adelante. La mayoría sale de la adolescencia con cuerpos sanos y maduros y con entusiasmo por la vida. Eso es lógico. Y si no, mírense ustedes mismos, ¿verdad? Ustedes están con cuerpos sanos ahorita, con todas las energías y la potencia, ¿verdad? Que adquirieron en sus años anteriores, ¿verdad? Y entre esos años anteriores, por supuesto, la etapa de la adolescencia. Entonces, van con cuerpos sanos y, por supuesto, maduros. Cuando hablamos de cuerpo maduro, estamos hablando que ya todas las condiciones biológicas están desarrolladas.
prácticamente. Todas las condiciones óptimas, ¿verdad? Que nos llevan a tener un cuerpo óptimo, ya están desarrolladas en esta etapa. Y van con entusiasmo por la vida, pues. Cuando hablo de entusiasmo, una forma de mostrar el entusiasmo es tener una visión. ¿Qué visión tienen ustedes? Sacar su licenciatura. Y están con entusiasmo y están luchando y están haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Para lograr eso. Entonces, van con entusiasmo. Entonces, pero tienen la suerte de que tienen cuerpos sanos y, como digo, maduros para lograr tener ese entusiasmo para el desarrollo de la continuidad de la vida. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les quede claro o que no estén de acuerdo? Seguimos. En ciertos sentidos, su pensamiento aún es inmaduro, ¿verdad? Entre los 11 y los 20 años, ¿verdad? Ahí es cuando se cometen errores, en la adolescencia. Yo les dije, por la inmadurez, una parte de la inmadurez que yo tuve, haber aprendido a fumar a esa edad. Esa es una cuestión inmadura. ¿Qué beneficio me trae a mí el cigarro? ¿Qué beneficio me traía, mejor dicho, porque yo ya no fumo? ¿Qué beneficio me traía a mí el cigarro? Ninguno. Pero mi inmadurez no me permitía pensar que en vez de traerme beneficios, me traía perjuicios a mi organismo. Entonces ahí estamos hablando de que, en ciertos sentidos, mi pensamiento fue inmaduro en ese aspecto. Pero en cambio, con el licor, no. Con el licor yo pensé de una manera diferente. Porque cuando yo probé por primera vez una cerveza, que fue el primer tipo de licor que yo tomé, fue a los 17 años. Ya tenía 3 años de fumar. Y ya me dominaba el cigarro. Entonces, cuando yo probé la cerveza, yo sentí el deseo, pero el deseo irrefrenable, de tomarme otra y otra y otra. Al siguiente día, cuando yo ya estaba sobrio y que había vivido una mala experiencia, producto de esa primera vez que me embriagué, dije yo, me puse a empezar, ¿cómo fue que yo sentí ese deseo irreprimible de seguir bebiendo? Quiere decir que yo me puedo convertir en un borracho empedernido y quizás llegar a niveles de andar en la calle pidiendo 5 para ir a comprar alcohol. Si ahorita el cigarro me domina así como me está dominando, ¿cómo no me va a llegar a dominar el alcohol? Ahí fue donde yo tomé la decisión. No. Con el licor no me va a pasar lo mismo que me está pasando con el cigarro. Y decidí no que el licor me controlara a mí, sino yo controlar al licor. Por eso es que digo, yo no digo que nunca me voy a tomar una cerveza. Es más, por efectos de mi salud, me han recomendado que yo me tome siquiera una vez a la semana un trago de whisky. Pero si yo hubiera sido inmaduro al momento de tomar esa decisión, posiblemente yo me pondría borracho todos los sábados. Pero no, yo solo me tomo un traguito nada más de whisky y lo disfruto. ¿Verdad? Lo disfruto y me lo tomo despacito para poderlo saborear. No a la rapidez para poderme embolar. Y solo me tomo uno. Muy rara vez me tomo un segundo, pero es muy raro. Pero todo significa que en el 17 años yo tenía mayor madurez que los 14. Entonces, mi pensamiento a los 14 era más inmaduro que mi pensamiento a los 17 años. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera abonar con alguna experiencia similar, parecida, o mejor incluso? Ok. Profesor, Bien, ¿puedo bien, compartir una experiencia personal? Fíjese que en esta etapa conmigo sucedió, digamos, sí, al revés puede ser, porque una reunión familiar tenía quizás como por si 11 o 12 años cuando sucedió, pero estaban una reunión de familia en casa y estaban obviamente ingiriendo alcohol también, ¿verdad? Cervezas específicamente. Y recuerdo que mi padre me dijo que si quería probar cerveza,
que lo podía hacer ahí. Todos, o sea, de una manera controlada, pero no fuera de la casa. Y recuerdo que probé cerveza por primera vez y no me gustó. Y creo que fue lo mejor porque gracias a eso es que no se despertó, como digamos, esa presión o ese interés fuera de casa, que a veces es lo que puede conllevar a tomar de una manera diferente o negativa o no poder controlar, digamos, el vicio o este deseo de consumir alcohol. Entonces, en mi caso, a mí eso me sirvió para no ser cervecero. No digo que con mi familia de parto una cerveza de vez en cuando, pero no es lo mío decir que voy a ingerir gran cantidad y al menos en el tema de cerveza no me siento llamado, entonces, o me despierta interés. Entonces me imagino que eso al menos, no sé si mi papá consciente o inconscientemente lo hizo, pero al menos yo a esta altura lo veo desde un punto de vista positivo porque al menos de esa manera evitó que lo pudiese hacer a escondidas y eso en esa etapa me pudiese haber perjudicado. Así que al menos yo pues lo veo desde ese punto sí positivo y gracias a ello pues yo no soy una persona que digamos, me interese por el tema de la cerveza. Cierro participación. Gracias, Francisco. Excelente y gracias por tu participación. Bien, yo te diría una cosa. Tu papá ahí dio una muestra de sabiduría. Porque te digo, para que lo hagas en casa, no en la calle, no fuera de la casa. Porque en la casa te podía controlar, en primer lugar. En segundo lugar, y tal vez, no sé si el alcance de él habrá llegado hasta ahí. Eres tú quien lo puede investigar todavía. ¿Ya? No sé. Pero, ¿qué es lo que él persigue? Que tú sintieras el sabor. A la edad de 11 años, probar una cerveza. La cerveza es amarga. Y ya mayores, no, tomamos por la influencia de los amigos, del grupo, acordémonos lo que vimos en el desarrollo psicosocial, ¿verdad? Lo hacemos por la aceptación de grupos. Pero cuando ya tenemos una primera experiencia negativa, ¿verdad? Cuando ya hemos probado antes el alcohol y hemos sentido eso amargo, como lo es la cerveza, entonces ya en automático, o sea, de forma inconsciente, ya hay un rechazo. Ahí hubo sabiduría de parte de tu padre. Dale gracias a él. Claro, viste, en lo que fuiste creciendo, en lo que fuiste desarrollando madurez, te diste cuenta que por la sociedad en la que vivimos, a veces es necesario tomarse una o dos cervezas, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? O sea, no es la cerveza, no eres tú como te digo, un monigote de la cerveza, sino que la cerveza es tu monigote y tú la haces como quieres, ¿verdad? Pero no te vuelves tú un monigote del alcohol, no te has vuelto un monigote del alcohol, ¿verdad? Entonces, eso, por eso te digo, es producto de la sabiduría de tu papá, por el que lo primero, como no había influencia del grupo de amigos, entonces lo probaste y sentiste el sabor y lo rechazaste. Y eso te hubiera pasado con los amigos. Ah, vos como que no fuera hombre y que no sé qué. Y ahí hubieran comenzado, ¿verdad? Hubieran comenzado. Y entonces ya lo hubieras hecho por darle credibilidad a tus amigos de que seguía siendo hombre, porque ahí, acuérdense que en esa edad el hombre está reconfirmando su estatus de hombre y la mujer su estatus de mujer, ¿verdad? Eso es la forma natural, ¿verdad? Aunque como he dicho, existen preferencias sexuales, que ahí es donde se definen, ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, como te digo, ahí fue sabiduría tu padre. Porque como digo, si lo hubieras hecho con tus amigos, ellos te hubieran exigido que tomaras. Entonces ya hubieras percibido los efectos. Y tal vez los efectos sí te hubieran gustado. Y ahí corrías el riesgo de adquirir el brillo del cigarro. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, compañero? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas?
No, Lick. Ok. De último mensaje para Carla Alejandra Morales Guardado. ¿Se encuentra en clase, compañero? ¿Se encuentra en clase? Ok. No, ¿verdad? Ok, yo creo que hasta aquí vamos a llegar con la clase. Les agradezco mucho su atención, su presencia y les deseo pues que pasen una linda semana. Nos vemos el próximo lunes. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, Gracias. licenciado. Gracias. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes, María Gabriela. Buen día, Lick. Sí, dime, Walter.